ocasiones aquí en la iglesia y siempre lo digo porque es mi sentir que estoy en casa. La iglesia de Alicante forma parte de mi vida desde jovencito, así que tengo esa sensación de que estoy en casa cuando estoy aquí con vosotros. Así que es un placer estar aquí. Muchas gracias al pastor José por la invitación y desde luego es un honor compartir con vosotros la palabra de Dios. ¿Y qué os parece si buscamos, en primer lugar, para comenzar, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15? Y siendo el tema de esta mañana y de esta tarde también, y también de ayer con los jóvenes, el tema de dando gracias por la victoria en Cristo, vamos a buscar ese capítulo 15 de primera a los Corintios, versículos 57 y 58. 57 y 58. Y lo vamos a leer todos juntos, ¿de acuerdo? Ya vais a tener ocasión de escucharme a mí hablar, entonces todos a una voz vamos a leer estos versículos, que dicen de la siguiente forma: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo les decía ayer a los jóvenes algo que quiero deciroslo también hoy a todos vosotros, y es que para que nosotros entendamos cómo de grande tiene que ser nuestro agradecimiento a Dios y nuestra alabanza a Dios, tenemos que entender qué es lo que ha hecho Dios por nosotros. ¿Sí? Ayer les ponía un ejemplo muy sencillo a los jóvenes. Tú no agradeces igual al que ha hecho algo pequeño por ti que al que ha hecho algo grande por ti. Si tú vas a entrar a la Mercadona, y nos ha pasado a todos, vamos a entrar y de repente la mascarilla, ¿dónde está? Y una persona muy amable que anda por ahí te da una mascarilla. Toma, ay, muchas gracias, ¿no? He podido entrar en Mercadona. Es diferente si alguien viene y te dice: quiero pagarte la hipoteca del piso. ¿Cómo? Espera, esto es muy diferente, ¿eh? Y tengo además un caso en nuestra iglesia de estas maravillas que hace el Señor, ¿no? Un día el jefe le ingresó, en vez de ingresarle la nómina, le ingresó lo que le faltaba por pagar la hipoteca, que era mucho. Y claro, esta mujer llama a su jefe: ¿qué ha pasado? Dice: mira, quiero hacer eso por ti. Y le pagó la hipoteca. Así que si queréis ir a la iglesia de Irún, esos milagros ocurren de vez en cuando. No, desde luego que no. Es por la gracia de Dios y, por supuesto, Dios nos sorprende. Pero debemos entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es que no podemos ser suficientemente agradecidos a Dios si no sabemos lo que ha hecho. Y fijaos, estos versículos, no los hemos leído, pero leo desde el 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estoy leyendo en el mismo capítulo 15, ¿de acuerdo? Pero versículo 51. Ahora es 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabéis cuál es el enemigo común a todos los hombres? El enemigo común a todos los hombres no han sido los otomanos en el siglo XIII, o no han sido los romanos en el primer siglo, o no han sido los babilonios destruyendo Jerusalén en el quinto siglo antes de Cristo. El enemigo común a todos los hombres es la muerte. Y Dios deshace el poder de la muerte para traernos victoria.
y nos hace victoriosos. ¿Cómo no estar agradecidos? Ahora, yo quería centrarme esta mañana en aclarar una de las preguntas que surgen cuando nosotros leemos la Biblia. Y cuando vamos a través de todo el texto bíblico y nos damos cuenta que Dios ha hecho algo maravilloso por nosotros, que es darnos la vida cuando estábamos muertos y darnos la vida cuando no lo merecíamos. La pregunta es, ¿por qué Dios mandó a Cristo a vencer sobre la muerte? ¿Dios tenía alguna necesidad de salvar al hombre de la muerte eterna? Sabéis que nosotros hacemos las cosas o por necesidad, o por obligación, o por deseo, ¿no? Tú de estas tres que he dicho, necesidad, obligación o deseo, ¿por qué vas a trabajar el lunes? Hombre, por deseo, porque yo paso el fin de semana deseando que llegue el lunes para ir a trabajar y que mi jefe sea más rico. Es lo único que hay en mi corazón. ¿No? Igual no, puede ser que no. Lo hacemos por obligación, ¿no? Oye, es que tengo que comer, es que tengo que pagar facturas. Vale, ¿por qué hace Dios? ¿Por qué Dios paga un precio tan alto? O sea, no es que Dios haga algo que no le cuesta nada. Si tú tuvieras 1 millón o 1.000 millones de euros en el bolsillo, darle a alguien 1 euro, ¿es algo o es nada? No es nada. O darle 1.000 euros, no es nada porque tienes tantísimo. Pero Dios no es que de lo mucho que tiene da un poco que ni le cuesta, que ni se entera. Es que lo que Dios hace es dar a su Hijo, a su amado Hijo. Nosotros, no quiero insultaros a nadie ni que os sintáis ofendidos, pero yo no creo que vosotros dierais vuestro hijo por un asesino o por un ladrón. Quizás sí, quizá haya aquí algún corazón fuera de serie. Pero las personas normales no damos lo que más amamos. Yo no daría un hijo, no sé, estoy hablando un poco a la ligera, ¿no? Pero yo creo que no daría a mi hijo para salvar a alguien que es un asesino. Gracias, Gloria, por tu sinceridad. Y porque alguien me ha apoyado. Yo no lo haría, vaya, porque no es lo que nosotros hacemos. Y cuando Dios ve a la humanidad, no ve a una humanidad preciosa, maravillosa, por la cual vale la pena dar todo lo que ama, que en este caso es su Hijo. Dios ve a asesinos, a ladrones, a adúlteros, a mentirosos y a esta larga lista de cosas que nosotros éramos antes de que Dios hiciera esa maravillosa obra en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que motiva a Dios a venir a salvar al hombre? Muchas veces en la Biblia encontramos estas respuestas un poco más complicadas, o por qué Dios hace las cosas, o por qué ocurre esto, por qué ocurre lo otro. A veces las encontramos y a veces no. Forma parte de la gloria de Dios que nosotros tengamos cosas en la Biblia que no entendemos y que las aceptemos por fe. Pero yo creo que Dios nos muestra en su palabra por qué entrega a su Hijo para que nosotros podamos ser victoriosos. Y obligatoriamente debemos empezar en Génesis. Dios crea al hombre, es lo que creemos, y estoy seguro que mientras las puertas de esta iglesia estén abiertas, así se creerá en esta iglesia. Dios creó al hombre. Y cuando Dios crea al hombre, Dios podía hacer una cosa. Dios podía haber puesto al hombre en la tierra, le hizo un entorno maravilloso, pero podía haberlo puesto en la tierra y haberse ido y solamente observar al hombre como el que observa a un mono en una jaula. Un mono es una alegoría, no me gusta aquí, pero al que ve un pez en una pecera, ¿no? Y decir, voy a observar qué hace el hombre, voy a observar cómo vive el hombre, no voy a interferir nunca en la historia del hombre, no voy a relacionarme nunca con el hombre. Dios podía haberlo hecho, ninguno de nosotros podíamos obligarle a nada, pero no es lo que hace Dios. Dios crea al hombre y Dios hace algo maravilloso con el hombre. El Creador baja a ver a la criatura y baja a relacionarse con la criatura.
He dicho que teníamos tres opciones: obligación, deseo o necesidad. ¿Por qué Dios baja con el hombre? Por deseo. Motivación, obligación, o sea, es que no puede ser. Dios baja y fijaos, cuando conocemos muy bien esa escena en el huerto de Edén, donde la mujer y el hombre pecan, comen de ese fruto prohibido, y nos dice el texto que Dios bajó al fresco de la tarde. La forma de expresarlo, lo tenemos en Génesis, esa forma de expresarlo no me da a mí la impresión de que Dios bajara muy de vez en cuando. Me da la impresión de que Dios quería, deseaba, anhelaba estar con el hombre y bajaba a estar con el hombre y paseaba por ese huerto maravilloso con el hombre y disfrutaba de la compañía del hombre. Porque Dios quiso, sencillamente por eso. Ahora, sabéis que nosotros debemos también medir no solo el agradecimiento, sino para entender lo que Dios hizo por nosotros, tenemos que medir el deseo de Dios. Vamos a ver, para que lo entendáis, ¿no te ha pasado, estás en medio de la noche durmiendo, te despiertas y de repente te apetece un montón un helado de chocolate? Quizá no, quizás si eres de salado te apetecen unas sardinas, no lo sé, unas sardinas fritas, lo que sea. Pero yo soy de dulce. Entonces, de repente a las 3 de la mañana, ¡pum!, se me abren los ojos, qué ganas tengo de un helado de chocolate. Ahora, lo grande que sea el deseo, lo vamos a medir por el esfuerzo que ponemos en lograrlo, ¿no? Vale, en invierno, yo vivo en el norte de Navarra, pegado al País Vasco, y ahí hace mucho frío. ¿De acuerdo? Si tú estás en invierno durmiendo en tu cama, salir de la cama no es tan sencillo como aquí. Ahí tienes que quitarte el almohadón, el plumífero, la manta, las sábanas, después sales con la bata, con el pijama y tienes que ir hasta la nevera. La cocina está helada y ahí vas tú. Y cuando tú llegas a la nevera, la abres y el último helado de chocolate se lo ha comido tu hijo. Y después de tener malos pensamientos sobre tu hijo, tienes que tomar una decisión. ¿Cuánto deseo tengo de eso? Si tengo muy poco, me volveré a la cama. Si tengo un gran deseo de ese chocolate, ¿qué haré? Me vestiré y me iré a buscarlo. Si llego a un sitio y no hay, y mi deseo sigue siendo grande, me esforzaré más y más hasta que consiga satisfacer lo que anhelo. Ahora, llevándolo a Dios, ¿cuánto es el deseo de Dios de estar con nosotros? Lo tenemos que medir de la misma forma, por el esfuerzo, por el empeño que Dios pone en conseguirlo. Ahora, si tú has leído la Biblia, conoces la historia de la salvación, dirás junto conmigo, Dios hizo un enorme esfuerzo por estar conmigo. No con los ricos, no con los poderosos, con los pobres, con los miserables. Cristo vino y en su ministerio terrenal, ¿os acordáis de qué compañías eran las que, no las que él frecuentaba, sino las que se añadían a él? ¿Quiénes eran? Los dignos de Judea. Iban todos los dignos, todos los nobles, todos los ricos de Judea, se iban detrás de Cristo, ¿verdad? Ay, no. Tantos los que se iban, publicanos, odiados, rameras, odiadas por la sociedad, eran los que iban detrás de Cristo. Tanto que le acusan a Cristo de los que le seguían. Pero Cristo, Dios, quiso estar con nosotros. Y ahora, esto no ha sido solamente algo del Nuevo Testamento. Dios ha querido estar siempre con el hombre. Crea a Adán y a Eva para estar con ellos. Si siguiéramos cronológicamente el texto bíblico, llegaríamos a un señor llamado Enoc, que sabemos muy poco sobre él. La Biblia nos dice que predicó, que profetizó, y el otro detalle que nos da la Biblia es que Enoc, voy a decirlo así, es que Dios caminó con Enoc
o Enoc con Dios. Ahora, este que Dios, que no caminó con Dios, es que coincidían de vez en cuando. Yo no voy a pensar eso. Yo voy a pensar que Enoc tuvo una relación con Dios. Y pensando en el huerto de Edén, en Dios deseando tener comunión con Adán y Eva, es que no me extraña. Y leyendo un poco entre líneas, no lo dice el texto bíblico, ¿de acuerdo? Yo estoy añadiendo aquí un poco. Enoc, yo creo que literalmente paseaba con Dios y caminaba con Dios. Y tenían comunión. Y Enoc se gozaba en Dios, y digo esto con mucho respeto, y Dios también se gozaba de ver cumplido su deseo de estar con el hombre caminando con Enoc. Llegamos más adelante, llegamos a la historia de Noé, y hay un versículo ahí que nos dice que Noé caminó con Dios también. Normalmente pensamos en Enoc como el que caminó con Dios, pero Noé también nos dice el texto bíblico, que anduvieron juntos. Cuando seguimos cronológicamente la historia, llegamos a Jacob va con sus 70 y pico hijos, no, 70 y pico familiares. Sabéis que José ha estado en Egipto, vuelve a todo, se queda su padre. Bueno, que a Egipto bajan 70 y algunas personas. De repente, en unos siglos, en un par de siglos, 4 más o menos, se ha convertido en una nación. ¿Y el deseo de Dios es estar con esa nación? Claro. ¿Qué si no es el tabernáculo? Dios dice, ¿cómo puedo hacer para habitar en medio de esta gente? Que yo deseo habitar en medio de ellos. ¿Cómo hago? Porque soy santo, porque yo no puedo estar directamente con el hombre, porque el hombre sucumbiría por su pecado. Voy a habitar en un tabernáculo. Voy a dar las directrices adecuadas para que se construya de tal forma que mi gloria, mi Shekinah, es lo que decían los judíos, habite en el propiciatorio. Estaban los querubines, uno enfrente de otro, y ahí en medio estaba la Shekinah, la gloria de Dios, porque él anhelaba estar con su pueblo. Dios podía haber dicho, con Adán, podía haber dicho, mira, el hombre no me trae más que disgustos, el hombre no desea andar conmigo, el hombre es inclinado a la maldad, no voy a estar con él, no quiero andar con él. Pero el deseo de Dios es estar con el hombre y es estar con su pueblo. Y mora en el tabernáculo. Ahora, podríamos decir, claro, Dios baja y mora entre un pueblo maravilloso, un pueblo que día tras día le colma a Dios de alabanzas, le colma de bendiciones, su obediencia es indiscutible. Igual no estamos hablando del mismo pueblo, porque Dios baja a morar y en el mismo momento que Moisés que Dios está dando a Moisés las tablas de la ley, tienen una fiesta montada abajo, una fiesta desenfrenada, una fiesta donde, oye, mira, Aarón, se ha muerto Moisés. Y, oye, algún Dios tendremos que tener, ¿no? Mira, vamos a hacer algo. Y le damos forma y lo adoramos. Y Dios está arriba diciendo, madre mía, Moisés baja porque la que hay ahí abajo. Y Dios decide morar con esos. Esto nos tendría que sorprender muchísimo, pero es el deseo de Dios. Dios lo hace porque desea hacerlo. Uno de los versículos más trágicos del Antiguo Testamento lo tenemos en el libro de Ezequiel, cuando por medio de una visión es representada la gloria de Dios yéndose del templo. El pastor del pueblo abandonando al pueblo. El que había deseado morar entre ellos, el que había decidido, el que había aguantado de todo, un día dice, ya está, y se va. Y esto provoca que vengan los babilonios muy pronto a hacer ¿qué con Jerusalén?
a enlucirla, a pintarla, a los jardines regarlos y dejarlos bien, a destruirla. Y mirad, cuando el hombre abandona a Dios, no creas que te espera otra cosa. No creas que te espera bendición yéndote lejos de Dios. Tenemos a un hijo pródigo que lo experimentó en sus carnes. Se fue, el mundo me va a dar, el mundo me va a ofrecer, el mundo me va a contentar, el mundo me va a llenar, el mundo me va a realizar. No. Tenemos otro versículo trágico en la Biblia. Sansón durmiendo en el regazo de Dalila y en un par de ocasiones, Sansón, los filisteos, y Sansón las primeras veces se levanta y los destruye. Y creo que es la tercera vez. Finalmente Sansón reconoce cuál es su secreto. Nunca me han cortado el pelo. Menudo pelazo tendría, ¿no? Por eso tenía estas guedejas, que seguramente serían trenzas súper largas y las llevaría bien ataditas, pero, y lo trágico de esto es que cuando Sansón se fue a levantar, dice el texto bíblico, pero Dios ya no estaba con él. Y eso es trágico. La destrucción de Jerusalén es el resultado de que Dios la abandonara. No es lo trágico la destrucción de Jerusalén, es que la destrucción de Jerusalén es que incluso es justa. Lo trágico es que Dios se había ido. Al que anhelaba estar había desaparecido. Dios se relacionó a lo largo de la historia con hombres, porque deseaba hacerlo. Llegamos, aquí tengo en orden cronológico todas, pero no vamos a ver todas las veces que Dios se relaciona con el hombre porque son muchas. Pero podemos pensar en Abraham, podemos pensar en Jacob, que tuvieron contacto con Dios porque Dios quiso. Cuando se estableció el reino de Israel, un templo y Dios dentro, otra vez, morando con el hombre, con sus hijos, porque quería. Ahora, damos un salto. Llegamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo demuestra Dios en el Nuevo Testamento que anhela estar con el hombre? Vamos a buscar Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al 13, ¿de acuerdo? Hechos 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Llega el Nuevo Testamento y Dios hace la jugada maestra. De todas las jugadas, evidentemente Dios es el Dios de los planes buenos, ¿no?
Y su maravillosa jugada, llegada a este momento, es el siguiente. Dios dice, mira, he estado desde el principio deseando tener comunión con el hombre. He deseado desde el principio andar con él. Por la condición del hombre no podía, por su pecado, no podía morar directamente en medio de ellos. He tenido que hacer un tabernáculo, una tienda en el desierto. Que por cierto, ¿tú has vivido en tiendas alguna vez? ¿Te has ido de camping 2 o 3 días? Claro, los niños lo pasan bomba, pero tú el tercer día que estás durmiendo encima de las piedras, ya empieza a no hacer tanta gracia el tema de la tienda de campaña, ¿verdad? Y el tabernáculo era una tienda maravillosa, pero no dejaba de ser una tienda de campaña. Además, ¿dónde estaba la tienda de campaña? Porque tú dices, mira, tengo una casa muy mala, pero está en el mejor sitio de Alicante. Bueno, pues sí, lo puedo entender, ¿no? No es muy buena, pero es que el lugar es ideal, ¿no? Todas las mañanas veo cómo se levanta el sol y en mi terraza me tomo mi café. Pero Dios bajó una tienda de campaña, ¿dónde? En el desierto. Y además, lo que tenemos que añadir al tercer dolor es la gente que estaba con él, que eran infieles. Pero Dios hizo esto para estar con ellos. Después el templo para estar también entre ellos. La jugada maestra del Nuevo Testamento es que Dios diga, ¿cómo puedo estar donde yo deseo estar? ¿Cómo puedo estar más cerca del hombre? ¿Cómo podría yo, que ha sido mi anhelo desde siempre, habitar más cerca de este hombre, de estos hombres? ¿Y dónde va Dios? ¿Se puede habitar más cerca de alguien que en su corazón? Cuando tú dices a tu mujer, cariño, te llevo en el pie, igual no le sienta muy mal, no le sienta muy bien, pero lo que decimos es, cariño, te llevo en el corazón. O sea, es que no hay un sitio más profundo, más cerca de mí que yo te podría poner a ti. Y Dios hace lo mismo. Dios dice, no me basta con habitar entre ellos en una tienda, no me basta con habitar entre ellos en un edificio bonito, en un templo. Quiero ir dentro. Otra vez, porque es su deseo. No hay obligación, no hay necesidad, lo hace porque lo desea. Y Él viene a habitar en ti y en mí. Esto es maravilloso. Y sencillamente porque Él lo desea. El deseo de Dios es tanto que cuando hablamos de la eternidad, Dios, cuando pensamos en la eternidad, Dios no nos ha preparado un lugar maravilloso en el cual habitar sin Él. ¿No? El cielo no es un lugar, para que me entendáis, no es una pecera mejor que este mundo, donde Dios nos va a poner y Él se va a poner así a mirarnos y decir, uy, mira, uy, qué bien, uy, qué maravilloso mundo les he hecho a estos hombres. Dice Dios y nos dice, vamos a verlo en Juan 14. Los primeros versículos, fijaos cómo dicen, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que está preparando Cristo para sus hijos? Una morada. ¿Para qué sirve una casa? Para vivir, ¿no? Fijaos que Dios está preparando una casa
para que vivamos nosotros solos. No, para vivir todos con Él. El deseo de Dios, fijaos que eso convierte al cielo en la misma idea que el paraíso, que el huerto de Edén. Un lugar maravilloso, sin pecado, sin dolor, en el cual tener comunión eterna. El cielo es eso. Y esto nos enseña también que el propósito de Dios siempre se cumple. No es como nosotros, que nosotros intentamos y nos esforzamos, pero a veces no lo cumplimos, no lo conseguimos. Pero Dios lo que Él desea hacer, lo hace. Y Dios deseaba tener comunión con el hombre en un lugar maravilloso y sin pecado, y eso es lo que es el cielo. Nos dice en el final del Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largo tiempo, por siempre. Porque yo lo deseo, porque yo lo he conseguido, porque yo lo he hecho, porque yo he estudiado tanto que he conseguido el título universitario para poder estar ahí. O porque yo he trabajado tanto, me he roto las manos toda mi vida y he conseguido pagar la entrada a ese sitio. No, querido, porque Dios ha querido hacerlo y lo hará. Porque Dios siempre ha deseado estar con el hombre, siempre. ¿Sabéis que el cielo, y esto es muy importante que lo sepamos, lo decía ayer a los jóvenes, lo voy a repetir hoy también, los jóvenes que estabais ayer no respondáis, por favor. Para el resto, que podéis ser también jóvenes, pero no haber estado ayer. ¿Cuál es en la tierra el sitio más parecido al cielo? En esta tierra, ¿cuál es el sitio más parecido al cielo? Hombre, pues debería ser Hawái, ¿no? Hawái en la tumbona con mi zumo de piña. No, podría ser, depende de tus gustos, podrías pensar en un montón de sitios que fueran el lugar más parecido al cielo en la tierra. Pero el lugar más parecido al cielo en la tierra es cuando la iglesia está reunida. Es que es así de sencillo. ¿Qué hay en una iglesia? Alabanzas a Dios, comunión con los hermanos y conocer mejor a Cristo, ¿no? ¿Qué hay en el cielo? Ay, Israel, yo pensaba montar a caballo y saltar por las nubes, y creo que lo podremos hacer, pero el cielo lo que es un lugar donde tener comunión con Dios, conocerle mejor y comunión con los hermanos. Si no te gusta la iglesia, igual no te gusta el cielo. Ay, a la iglesia el domingo otra vez. No te gusta la iglesia, quizá no te gusta el cielo, porque es con muchos matices, pero la idea es básicamente la misma. Ven a la iglesia, eso es lo que quiero decir. Ven, congrégate. Y lo que yo quería decir del cielo es que el cielo es el cielo porque está Dios. El cielo no es un lugar que tiene un valor intrínseco en sí mismo. Y nosotros llegaremos al cielo y cuando veamos los paveses estos de oro, Dios estará allá y nosotros mirando los paveses de oro y las aceras y las farolas y desmontando las farolas para llevarlas a casa, las farolas de oro. Nosotros miraremos a Dios. Y yo no, imagino que en algún momento miraremos alrededor, pero estará nuestro amado Dios. El cielo es el cielo porque está Dios. ¿Habéis escuchado esto de no importa dónde, sino con quién? Cuando lleves a tu mujer a cenar a un sitio barato, se lo puedes decir. Cariño, lo importante no es dónde, es con quién, y estás conmigo, así que disfruta tu filete duro o frío. Y el cielo es el cielo porque está Dios, no por lo que hay alrededor, sino porque está Dios. Y eso es maravilloso. Ahora, no solamente Dios ha hecho la maravilla de entrar dentro del hombre para estar con el hombre siempre. No solamente ha preparado un lugar en el futuro al cual miramos y decimos, voy ahí, voy a mi casa, voy a mi Padre. Es que Dios ha hecho algo maravilloso. Mateo 18. Algo más que añadir a esa obra maravillosa de Dios. Mateo 18.
Versículo 15. Y en este contexto está hablando del perdón al hermano. Dejadme que empiece en el 15 y llegue hasta el 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fijaos, la maravilla de Dios es que es tanto el anhelo de estar con el hombre que cuando el hombre está solo, Dios está con él. Pero cuando el hombre se junta con otro, Dios viene también. Por eso en las iglesias más pequeñitas, Dios está ahí. Porque cuando el hombre se junta, el hermano con el hermano, Dios anhela, desea bajar y estar ahí. Lo digo esto con mucho respeto, ¿de acuerdo? Pero yo pienso a veces en Dios diciendo, mirando el reloj, ¿me entendéis con esto, no? Y diciendo, oye, que son las 10 menos 5, que empieza la escuela dominical, tengo que ir. ¿Has pensado alguna vez que Dios es el que más deseo tiene de venir a la iglesia, a la escuela dominical y cada vez que los hermanos se juntan? Por supuesto, pero sí, es lo que Dios ha deseado siempre, la comunión con el hombre y la comunión con los suyos. Dios desea estar aquí y Dios mira el reloj y dice, voy a estar con ellos, que empieza. Y llega, por supuesto que llega, y está aquí con nosotros. Porque ha sido el deseo de Dios. Donde el hombre va, Dios está con él en su corazón. Donde se juntan 2 o 3, Dios desea estar y está ahí. ¿Deseas tú asistir a la iglesia? Hombre, pues sí, ¿no? Más te vale que digas que sí, porque el pastor está aquí en el primer banco. Por supuesto que deseo ir a la iglesia, pero acordaos que medimos el deseo por el esfuerzo, por el empeño que ponemos en conseguirlo, ¿no? Mi deseo es ir a la iglesia. Bueno, el sábado me acuesto a las 4. No funciona así. Mi deseo es ir a la iglesia, pero hoy falta un cuarto de hora, hoy no me da tiempo ya. ¿Tú sabes el tráfico que hay domingo por la mañana? ¿Sabes lo mal que se aparca en la zona de la iglesia? Dios desea que estés, no solamente desea estar, desea que tú estés. Y gloria a Dios, porque hoy estáis cumpliendo el deseo de Dios, el mandato de Dios también, pero el deseo de Dios también, de que estéis aquí. Apocalipsis, si miráramos al futuro, Apocalipsis 21, otra vez nos da la idea, no hace falta que vayáis, pero otra vez nos da la idea de Dios preparando un lugar para estar con el hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo anhela estar? Si queréis lo miramos, venga, rápidamente. Apocalipsis 21. El final de los finales. Apocalipsis, bueno, nos faltaría todavía un capítulo, pero en el 21. Y oí una gran voz, 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Tengo ahí los versículos mal. Bueno, ahí tenemos otra vez la idea de morar
eternamente. Luego los podéis mirar y yo los puedo corregir también de aquí. Fijaos que Dios, cuando desea morar con nosotros, no desea morar un tiempo. Desea morar siempre. Ahora, siempre es mucho tiempo, ¿eh? Siempre no es poco tiempo. Mi bendita esposa no está, maravilloso que no esté, así puedo hablar libremente de ella. Mi maravillosa esposa, yo tengo la capacidad de ponerme muy pesado. Mi mujer lo sabe. Y llega algunos momentos que mi mujer me dice, ay cariño, ¿no tienes que ir a visitar a alguien? ¿No tienes que ir a la iglesia a arreglar algo? No. Y mi mujer me ama. Pero es que no es cierto que a veces tenemos la capacidad de ponernos muy tontos y muy pesados. Siempre es mucho tiempo. La persona que me aguante a mí toda la vida, la persona va a ser mi mujer, que me aguanta a mí toda mi vida, es una santa por aguantarme a mí toda la vida. Pero es que Dios no nos va a aguantar una vida. Dios nos va a aguantar siempre. Es tanto su deseo que dice, quiero estar siempre. No un tiempo, siempre con esa persona, con mis hijos. Llegamos a, dejadme dar un salto muy grande atrás, a Salmo 116. Y aquí tenemos uno de esos versículos que los leemos y los releemos y decimos, Señor, no puede ser esto que estás diciendo. Salmo 116, versículo 15. Perdonadme que no lea todo el contexto, todo el Salmo 116. Versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esto no puede ser. Pero, ¿quién desea morir? Nadie desea morir. No desea morir el niño de 15 años y no desea, la mayoría de los casos, por supuesto, morir la persona de 100 años. Y nosotros decimos, pero Señor, ¿cómo puede ser que el trago más amargo que el hombre puede tomar en su vida, que es la muerte, cómo puede ser que tú lo veas como algo precioso? ¿Cómo puede ser que la muerte, que para nosotros es desvestirnos de esto, cómo lo puedes ver tú como precioso? Señor, la muerte es terrible, la muerte es mala. La respuesta es muy fácil. Es tanto el deseo de el deseo de Dios de estar contigo, que la muerte es llevarte con Él. Por lo tanto, para Dios es precioso que el hombre muera. Es así, ¿no? Como el novio o la novia que espera largamente a que venga su marido, su esposo de trabajar, de la guerra, de donde sea, y ha estado esperándolo sí, ha tenido cartas de él, ha tenido WhatsApp de él, ha tenido vídeos de él, ha tenido todo de él, pero su anhelo es tenerlo. Y Dios te ama tanto que apreciará el día de tu muerte porque será el momento en que de verdad estés con él y te vea. Esto nos deja un poco de mal cuerpo, ¿no? Y ahora, tú dices, no quiero morir. Pablo tampoco lo quería. Y Pablo dijo, no queremos ser desvestidos de nuestro cuerpo. Señor, ven y llévanos. Pero la realidad es que murió. Y estoy seguro que Dios estaba muy gozoso de recibirlo. Muy gozoso. Y decirle, Pablo, por fin te tengo. Por fin me ves. Por fin se acabó mirar por fe. Por fin estás aquí conmigo. Y así es con nosotros. Porque Dios desea estar con nosotros. Esto nos tiene que empujar a una pregunta. ¿Dios desea estar contigo? Sí. ¿Deseas tú estar con Él? Ay, sí, claro que deseo estar con Él. En el cielo. Todos los que estáis aquí queréis ir al cielo, ¿no? Amén, yo sí. Pero Dios te ha dado la oportunidad de estar hoy con Él, de tener comunión hoy con Él, de conocerle hoy a Él.
Y tú dices, no, en el cielo ya tendré yo suficiente con Dios. Y dice eso el que no conoce a Dios, el que no conoce la obra de Dios. Busca a Dios. ¿Sabéis que nosotros pensamos siempre en la vida como el tiempo que se me ha dado para disfrutar? Nuestra visión es así muy hedonista, ¿no? Muy lo que yo quiero, ¿no? Lo que me viene bien, lo que me gusta, lo que anhelo, lo que deseo, mis sueños, todo eso cumplirlo. Y pensamos, la vida es el tiempo que yo tengo para disfrutar. Pero esto es un enfoque incorrecto. Dejadme que os dé otro enfoque. A ti se te ha dado un tiempo de vida. A unos 100, a otros 80, a otros 15, a otros 20, ¿no? Muere gente joven todos los días. El tiempo que se te ha dado es el tiempo que tenías para prepararte para estar delante de tu Creador. No es un tiempo para quemar y gozar. Es el tiempo que Dios te ha dado para que te prepares para estar un día delante de Él. Como el juez, como el abogado que tiene un juicio y tiene que presentar su alegato delante del juez y tiene que decir por qué su cliente es culpable o no. De la misma forma nosotros tenemos 70, 80, 100, 20 años para prepararnos para estar delante de nuestro Creador. Y una cosa debe quedar muy clara. Da igual tu alegato, da igual tu excusa. Lo único que hará que se te declare inocente es la sangre de Cristo. No hay otra cosa. La membresía a una iglesia, lo siento mucho, queda muy bien enmarcado en la pared de tu casa, pero eso no es. Si tú no tienes a Cristo, si tú no has andado con Cristo, si tú no has deseado a Cristo durante tu vida aquí, amigo, no estás listo para ese juicio. No estás listo para ir delante de tu Padre, delante de tu juez, delante de tu Creador, delante del que te ha anhelado tanto, que ha dado a su Hijo por ti. El Evangelio, muy resumidamente, el Evangelio es el plan que Dios hace para poder tener comunión contigo. Eso es muy resumido, ¿no? Se podría hablar horas y días y meses sobre el Evangelio, pero muy resumido, el Evangelio es el plan que Dios ha hecho para poder tener comunión contigo, ahora y por la eternidad. ¿Deseas tener comunión con Él? Los que tienen comunión ahora son los victoriosos. Hablábamos sobre la victoria, ¿no? Cristo vino y nos trajo victoria. Muerte, ¿dónde está ahora tu poder? Termino con esto. Yo pienso en los mártires yendo a la hoguera diciendo, Satanás, es tan poco tu poder, eres tan débil que solo me puedes quitar la vida. ¿No? ¿Qué me puedes hacer, Satanás? ¿Qué? Es tan poco tu poder porque alguien ha vencido ya. Porque el pisador de la serpiente en Génesis 3:15 vino y pisó y venció, que era Cristo. Muerte, ¿cuál es tu poder? Solo me puedes quitar la vida, nada más que eso. Deseamos estar con Dios. Espero que ese sea el deseo de tu corazón y del mío, por supuesto. Que el Señor os bendiga. Adelante, pastor.